Bienvenidas y bienvenidos a este su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a conversar con nuestros invitados sobre el amparo directo en revisión 3050/2020. Se trata de una importante sentencia que nos va a permitir entender cómo funciona la figura de la indemnización y qué alcances tiene y sobre qué base se debe calcular para casos de expropiación. Y esto a su vez se vincula con cómo entendemos el derecho de propiedad, si este derecho de propiedad está sujeto a modalidades, a restricciones o qué sucede. ¿Qué sucede con el disfrute de este derecho de propiedad? Que bueno, pues viene desde el derecho romano. Para entender esta importante sentencia, le doy la bienvenida al programa a Isidro Muñoz. Isidro, un gusto Muchas tenerte. gracias, Al doctor. contrario, gracias por estar aquí, eres muy amable. Y también a Irma Gómez. Irma, bienvenida. Buenos días, ¿Qué muchas tal? gracias. Mucho gusto en recibirte. Y pues te quiero pedir, Irma, si fueras tan amable de comentarnos el contexto en el que surge. Por tratarse de un amparo directo en revisión, pues obviamente hubo instancias inferiores, hubo un análisis previamente de las circunstancias del caso. Coméntanoslo para que la gente que te está viendo y escuchando tenga el debido contexto, por favor. Claro que sí, buenos días. Este asunto tiene su origen, evidentemente, se emite un decreto expropiatorio en contra de una persona que tiene su parcela y parte de esa parcela se ve afectada por la construcción de una carretera en Guadalajara. Eh, Justo en ese lugar donde afecta la carretera, él había construido una granja acuícola. Había construido varios tanques, redes hidráulicas, redes de desagüe. Eh, para construirla, mutilan parte de los estanques de esa granja acuícola. Eh, el decreto, no tenemos ningún problema porque a partir del decreto se genera una indemnización. El problema aquí comienza cuando esa indemnización se le pretende pagar a un valor fiscal. El gobernado evidentemente no está de acuerdo con todo esto. Se va a la instancia local reclamando precisamente el decreto, el procedimiento y el monto por el cual él está inconforme. Inicialmente le habían dado la razón en cuanto al pago, pero en cuanto al pago de una indemnización, perdón, se le había dado la razón en cuanto al pago de una reparación del daño y el pago de la indemnización por la expropiación. Hubo ahí un recurso en la primera instancia también, echan abajo esta resolución diciendo no, tiene que ser un valor fiscal el que se tiene que tomar en cuenta para fijar toda esta indemnización. No están de acuerdo, se van al amparo. El juez de amparo evidentemente también es el que dice, ya está fijado el 27 constitucional, que en todos aquellos casos que haya alguna expropiación se debe tomar en cuenta el valor fiscal para fijar la indemnización. Evidentemente no está de acuerdo el quejoso y se viene a la revisión, que es como llega el asunto aquí a la corte. Ahí está la cuestión. Gracias, Irma. Y ahora voy contigo, Isidro Muñoz. Decía Irma, valor fiscal. Esto es, coloquialmente, a veces lo asociamos con valor catastral. Así es, en realidad la propia Constitución establece no solo una garantía de indemnización, pero sí precisa que debe ser al valor fiscal que de ella figura en las oficinas catastrales. Entonces, si uno tiene una propiedad, un inmueble, y es sujeto de expropiación, con base en este artículo constitucional, pues la autoridad tendría que decir, oye, oficina catastral de tal municipio, donde tú pagas el predial. ¿Cuál es el valor de esta propiedad? Tanto. Esto es lo que te voy a dar como indemnización. Y precisamente el problema
es que el valor catastral, digamos que no estaba actualizado porque no tomó en cuenta que construyó esta infraestructura de estanques acuícolas que son bastante caros, que requieren además también infraestructura para operar, y esto es de lo que se duele precisamente el quejoso, y él además apela a un tratado internacional, porque dice, me queda muy claro que la Constitución dice valor fiscal, pero me parece que si aplicamos el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mi indemnización sí podría ser mayor que aquella que figura en la oficina catastral de Guadalajara. Y entonces, esto es lo que ya plantea un problema constitucional, es decir, lo que tiene que decidir o decidió la segunda sala es si efectivamente, si en lugar de atender a la Constitución, aplicamos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, si esto va a traerle algún beneficio o no al quejoso respecto del monto de indemnización por concepto de expropiación. A ver, si damos un paso atrás, Irma, para las personas que están viendo el programa, a lo mejor alguien podría decir, oye, pero esto de la expropiación, la figura de la expropiación. A ver, yo tengo un derecho de propiedad, soy propietario de un bien inmueble. De repente llega el Estado y me dice, oye, necesitamos tu terreno. O en este caso la granja, ¿no? Acuícola, que pues yo supongo habrá conllevado no solamente una inversión, sino probablemente tiempo, esfuerzo, dedicación. No, no se me hace fácil poner una granja acuícola, yo me imagino, ¿verdad? No, no, no sé, pero pues suena algo bastante elaborado. Y seguramente le dedicaron mucha energía, en fin, lo que se requiere, pues, ¿no? Pero en esa lógica, Irma, te planteo y te pido que nos orientes en esto. Alguien podría decir, ¿por qué existe la figura de la expropiación? ¿O cómo se justifica que te quiten tu bien inmueble si se supone que tienes un derecho de propiedad, que también es de rango constitucional? Cabe señalar. Claro, sí, ¿Qué le diríamos a alguien que se hiciera esa pregunta? bien. Ciertamente, el derecho de propiedad está previsto en el artículo 27 constitucional. Ahí lo tenemos ese derecho humano de propiedad. Pero también el propio artículo 27 constitucional, pues, establece límites para ese derecho de propiedad que se ve traducido precisamente en una expropiación. Está prevista también constitucionalmente esta limitación a ese derecho de propiedad. Son modificaciones, son limitantes a ese derecho de propiedad. ¿Por qué? Porque se ve justificado por el interés público. Aquí en el caso particular, el interés público se ve satisfecho. ¿Por qué? Porque era la construcción de una carretera. Evidentemente, la construcción de esa carretera le va a servir a toda la población y a todos los que pasen por el estado de Jalisco. Sí se ve sacrificado el interés particular, el derecho de propiedad, pero justificado por el interés público. Cuando hablamos de este interés público, o a veces se dice, ¿no? Causa de utilidad pública. Para justificar la expropiación, ¿se requiere algún tipo de argumento, algún tipo de prueba, o basta con que la autoridad diga, para mí esto es utilidad pública, venga para acá tu bien inmueble? Estaría también, En principio, a ver, podríamos decir, sí se necesita que esté justificado. ¿Cómo va a estar justificado? Porque también para la construcción de una carretera no nada más es que lo digan y no lo hagan. por ejemplo, Ahí está. Sí, ¿habrá pasado alguna vez? sí, ¿Habrá pasado? ¿Será que, no? Digo, efectivamente. no, pues sí. Ahí está justificado, porque muchas veces incluso cuando se emiten los decretos, ya están construidas las carreteras. Se ve más justificado porque decimos, aquí ya está, ¿sí? Y ya está justificado. En los casos en que podríamos decir, existe el plan, existe todo el proyecto para elaboración de esa carretera, necesitamos expropiar tantos predios y es todo el procedimiento que conlleva a esa justificación. Cuando no se construye la carretera,
existe una figura que es la figura de la reversión. Oye, ¿sabes qué? Vengo después de determinado tiempo y tú me expropiaste mi propiedad porque dijiste, ¿sabes qué? Voy a construir una carretera, ya pasaron 5 años, no la has construido. El gobernado tiene a su alcance eh, la reversión, ese recurso para poder decir, devuélveme mi tierra porque no cumpliste tú con el objetivo para el cual la expropiaste. Oye, en esa lógica, Irma, si alguien que esté viendo el programa, pues pasa por esta situación de que le expropien un terreno, entonces podría, por un lado, argumentar si se justifica o no la causa de utilidad pública como un primer momento de defensa, pero luego estaría esta segunda posibilidad que tú apuntas, de que, bueno, pues pasado el tiempo, esto no se materializó por la razón que sea, no sabemos, pero finalmente vengo a ejercer mi derecho de reversión a efecto de que se me reintegre como propietario de este bien inmueble. Efectivamente, ¿Tendría esas dos posibilidades abiertas? sí. Bueno, ahí está la cuestión. Isidro, a ver, planteabas el tema del 21, artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos pues, no sé si llamarlo dilema o la opción al menos interpretativa de que tienes el 27 de la Constitución mexicana y tienes el 21 de la Convención Americana. ¿Cómo resolvemos? ¿Le llamamos dilema a esto o le llamamos dificultad interpretativa o cómo le llamamos? En realidad, la manera de solventar esta problemática cuando tenemos dos normas que reconocen derechos humanos y están en el mismo rango, la Constitución y los tratados internacionales, la propia Constitución, en su artículo primero, establece que siempre se estará a la interpretación que permita la protección más favorable. Esto es entendido como el llamado principio pro persona. Y justamente el principio pro persona tiene dos vertientes. La primera es, interpreta de la manera más expansiva un derecho humano. Y la segunda es su vertiente normativa, que es precisamente este caso. Tenemos dos normas. ¿Cuál aplicamos? Pues la que resulte más favorable para el derecho humano. Desde luego, toda aplicación del principio pro persona en su vertiente normativa requiere que esté precedido de su vertiente interpretativa, porque si no entendemos los alcances de las dos normas que estamos valorando, pues no sabremos cuál va a generar una mayor protección, en este caso al derecho a la propiedad. Precisamente este fue el error en que incurre el tribunal colegiado. El colegiado ve el artículo 21 de la convención y dice, el artículo 21 simplemente dice que las indemnizaciones, o más concretamente la privación de los bienes, se deberá llevar a cabo conforme a las formas y los casos que establece la ley. Y aquí se llevó conforme a lo que establece la Constitución. Y entonces yo no veo por qué te va a beneficiar que apliquemos el artículo 21 de la Convención Americana. Pero el juez no atiende a la interpretación que la Corte Interamericana ha realizado de este precepto. Y precisamente la segunda sala se percata que en un precedente de la Corte que se llama Salvador Chiriboga contra Ecuador, la Corte Interamericana ha dicho que el artículo 21, cuando establece una justa indemnización, debe entenderse a valor comercial. Ya interpretado de esa manera, entonces tenemos el precepto constitucional que habla de indemnización a valor fiscal frente a la convención que interpretada establece a valor comercial. Y entonces ahí sí sabemos que, por regla general, el valor comercial le va a traer mayores beneficios. Cuanto más en este caso concreto, en donde el valor fiscal no había tomado en cuenta estas mejoras que había hecho el gobernado respecto a los estanques acuícolas. Y aquí la segunda sala se pregunta, ya sabiendo que si es más favorable la Convención Americana sobre Derechos Humanos, podemos aplicar esta y no la Constitución. Este es el problema, digamos, relevante de este caso que llega a la Corte. ¿Y qué dice la Corte en este dilema de la aplicación del pro persona? ¿Constitución o tratados? En este caso, establece que debe ser
la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y lo hace con base en un precedente, en un amparo en revisión 1174, diagonal 2017. Y lo interesante es que para poder acudir a el Pacto de San José, a la Convención Americana en lugar de la Constitución, tenemos que distinguir si se trata, respecto a la indemnización, de un derecho humano, una restricción a un derecho humano, que esta es la propiedad, o sus garantías. Y esto es importante porque si la indemnización forma parte de una restricción, el Pleno ya ha dicho que debe prevalecer lo que dice la Constitución, y aunque sea más favorable la Convención Americana, no podríamos aplicarla. Se trata de la famosa, Contradicción de tesis 293, diagonal muy 2011. discutida en este punto, Muy en discutida este en punto este de las punto, restricciones, ¿no? aunque para la segunda sala ha sido muy claro lo que dice ese precedente. La segunda sala no ha tenido, digamos, confusiones respecto a esto. Para la segunda sala, este precedente, el 293, establece que si hay restricciones en la Constitución, siempre debemos estar a estas, a pesar de que hay otras restricciones menos lesivas o intrusivas para el derecho humano en otros instrumentos internacionales. Y por eso me parece que la relevancia de este caso es distinguir entre el derecho, su restricción y sus garantías. Y creo que si no empezamos a realizar este tipo de divisiones, vamos a tener problemas respecto a qué vamos a hacer cuando tengamos una constitución, nuestra constitución, frente a los tratados internacionales. Por lo menos mientras la propia Corte, como ya se ha planteado a propósito de temas como prisión preventiva oficiosa, mantenga el criterio de la 293. Así lo es, justamente. Y entonces la Corte lo que hace es analizar esto y dice, bueno, ¿cuál es el derecho humano en juego? El derecho humano a la propiedad. ¿Cuál es la restricción al derecho humano? La expropiación. Pero para que la expropiación no se pueda llevar a cabo por cualquier razón, tanto la Constitución como la Convención Americana de Derechos Humanos establecen garantías. Dos principales: la utilidad pública, que ya la hablamos, y la indemnización. La Corte dice, las garantías son en realidad aquellos mecanismos de protección que permiten tutelar los derechos humanos. No forman parte de estos, pero tampoco de las restricciones, sino más bien, por así decirlos, son restricciones a la restricción de los derechos humanos, a efecto de que la autoridad no abuse de la restricción. Entonces, es una visión garantista, y el garantismo en sí por sí mismo tiene una percepción de desconfianza del actuar público. Y dice, tarde o temprano, la autoridad va a incurrir en abusos. Ya reconocimos el derecho humano, bien importante. Establecimos cuáles son sus restricciones, pero si no regulamos la restricción, si no la limitamos, la restricción se va a volver la puerta de entrada para violentar de manera injustificada el derecho humano. Y precisamente por ello es necesario establecer garantías. De otra forma, la restricción a los derechos humanos puede volverse la regla y no la excepción. Y esto es lo que corrompería todo el sistema. Entonces, sí tienes derecho tu Estado a expropiar bienes inmuebles, pero para poder hacerlo, tienes que cumplir con estas dos garantías. Primero, demuéstrame que es con fines de utilidad pública, y segundo, paga una indemnización. Estas dos garantías están tanto en la Constitución como en la Convención Americana, pero la garantía de indemnización es más favorable en el instrumento internacional. Y entonces, como esta contradicción de tesis 293 solo habla de restricciones, no hay ningún impedimento para acudir directamente al Pacto de San José o inclusive a otro tratado internacional que tenga una protección más favorable. Y esto permite que el quejoso, en este caso, se vea favorecido en cuanto a cómo te van a reparar. Un principio en materia de derechos humanos es que debe haber una reparación integral si te lo violan. En este me expropias y me demuestras que hay una carretera y esto va a beneficiar a toda esta comunidad. Perfecto.
pero esto no puede ser a costa de que yo me empobrezca. Si me pagas a valor fiscal, todo lo que yo invertí en la granja Cuicala, para afuera. Si me pagas a valor comercial, como dice la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entonces ya no hay empobrecimiento. Y entonces es verdaderamente una indemnización justa. Ahí está la cuestión. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan. Regresamos enseguida para continuar en esta conversación, en este análisis con nuestros invitados sobre la sentencia que resuelve el amparo directo en revisión 3050 diagonal 2020 y los temas de la expropiación y de cómo se debe de indemnizar a las personas que la sufren. Sobre esto seguiremos platicando. Regresamos enseguida. Bueno, ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este su programa, Ya lo dijo la Corte, para seguir en esta conversación, en este análisis con nuestros invitados sobre el amparo directo en revisión 3050 diagonal 2020 y los temas de la expropiación. Irma, regreso contigo porque me pareció enormemente iluminadora, así lo quiero calificar, la conceptualización que nos compartía Isidro de restringir la restricción, poner matices a esta facultad, pues un tanto dura de quitarle a una persona su derecho de propiedad, que es la base sobre la cual se han construido los modernos regímenes económicos. Cuando hablamos del derecho de propiedad, no hablamos de un tema solamente jurídico, hablamos de un tema de trascendencia económica. Si no aseguramos el derecho de propiedad, pues ¿quién va a querer invertir? ¿Quién va a querer pues poner sus ahorros en un bien inmueble? eh, Ni siquiera pensemos en empresas, el ahorrador pequeño, quien está pagando un crédito, quien pidió prestado, en fin. Entonces estamos hablando de algo muy importante y por eso me hace mucho sentido cuando Isidro dice, vamos a considerar desde una óptica garantista restringir la restricción. Ciertamente se puede, tú misma nos explicabas la justificación, pero de manera matizada, con buena argumentación y con el tema de la indemnización. ¿Esta restricción de la restricción se construye así, con una buena garantía consistente en una indemnización apropiada? ¿Lo verías en esos términos? Sí, sí, porque definitivamente se le está dando la oportunidad al gobernado de no verse, de no sufrir la gran afectación y de que la autoridad siga los lineamientos que se le están marcando en el momento que puedan ellos ejercer esa facultad de la expropiación. La puedes ejercer siempre y cuando cumplas con los lineamientos que se te están marcando y no sufra una gran afectación a quien le estás privando de su propiedad. Y ahí es donde viene al caso, Irma, te planteo también una expresión que nos recordaba Isidro, está en la sentencia, de que no suponga un empobrecimiento, ¿no? O sea, Claro. En este caso en particular, por ejemplo, el tema era, te pago a valor fiscal, ¿por qué? Porque tú has estado, si eso es lo que tenemos registrado, tú es lo que aceptaste. Por más que existan lineamientos para que el particular pueda ir ante el catastro y decir, oye, no, espérame, actualizo porque yo ya no nada más tengo ese terreno, ahora tengo tanques acuícolas y aquí está todo lo que yo he instalado. Por la razón que sea, esto no estaba dado de alta en el catastro, pero esa no puede ser una razón para que a él no se le retribuya o no se le cubra el valor de lo que él había invertido. Ujú. Entonces, al final, aun cuando puedan haber los medios para que el propio particular no se conforme con lo que la autoridad tiene registrado y él pueda ir a hacerlo, también puede suceder que por cualquier causa, no lo sé, no quiero yo ahorita presumir alguna, mientras están instalando, mientras están haciendo, mientras estás ejerciendo toda este derecho, porque finalmente lo está haciendo en su propiedad, no dio de alta todo. Dice la ley, pero es que si tú vienes y nos dices hay objetos adheridos que no son precisamente bienes inmuebles,
son objetos, muebles, los que ya estaban ahí y tú no me los estás tomando en cuenta. Ah, bueno, vámonos entonces al procedimiento para que con las experticiales tú me puedas demostrar qué es lo que había en ese lugar. Y en eso redundaba todo aquí el problema, en que los estanques no estaban registrados y que entonces no se habían llevado a cabo todo el procedimiento, todas las experticiales para poderlo demostrar. Bueno, entonces no te lo pago. No, porque entonces eso ya está generando que al particular se le cause un deterioro económico grandísimo. Y a la inversa, tampoco se trata de que le paguen una cantidad exorbitante para que él pueda enriquecerse, que ese es precisamente lo que no está permitido. Es Por una eso, por justa eso, indemnización. por eso la sentencia dice, ni que te empobrezcas, Ni, ni ni que te que me enriquezcas, enriquezca, que no sea una exacto. forma de hacer negocio a Eh, costa de los contribuyentes, porque también es el dinero de los contribuyentes. por supuesto, y por eso es que se habla de la justa indemnización. Isidro, a ver, el ejemplo que pone Irma me parece magistral, porque, bueno, ella decía, bueno, no lo manifestó, etcétera, no consta en el registro catastral, pero tomo el ejemplo para poner una situación quizá un poco más general, que es esta. Hay también registros catastrales en el país que no están actualizados, que tienen pues una valoración de bienes inmuebles, lo voy a poner así, probablemente sea la excepción, pero en algunos casos hasta simbólica. Es correcto. ¿Y ahí qué sucede? Imagínate si ese va a ser el criterio a partir del cual te van a indemnizar. Y curiosamente en este caso, el colegiado le dice al quejoso, es que tú tienes la culpa, porque tú debiste haber previsto que te podían expropiar tu terreno. Vamos, la expropiación es algo excepcional. Yo no sé ustedes, pero yo no estoy expectativo a que vaya a ser algo común que me vayan a expropiar mi Pues yo creo que propiedad. nadie lo desea, ¿no? Y ¿O quién, entonces, o cómo puedes además anticipar eso o preverlo? claro, porque además, como bien dice Irma, a veces viene un decreto y el decreto ya empezó a construir. Sí, sí. Tan es así que la granja acuícola la destruyeron. Este, y le dijo, esta era la concepción del colegiado. Pero el colegiado pierde de vista que aún bajo el valor fiscal, las autoridades tienen una obligación oficiosa de actualizarlas. ¿Por qué? Porque también tiene un efecto contributivo para que paguen acorde al valor de la propiedad. Y entonces aquí también una pregunta sería, oye, ¿por qué la carga de la prueba se la hace al particular? Porque pues, los estanques acuícolas no es como que algo que esté oculto dentro de la propiedad. Es una determinación bastante injusta en el sentido de decir, no, tú ve y cada que le hagas una mejora a tu casa, ve al catastro, que además burocracia. Sí, sí. Desde luego por eso, Pero es un tanto incluso, Isidro, me permito calificarlo así, un tanto ilusorio, porque claro, ¿quién lo hace? A ver, sinceramente, así es, en México, ¿qué será? Uno de cada millón, no sé, o sea, pero ¿quién hace eso? creo que aquí lo que también se echa de menos en esta sentencia al colegiado es, y creo que es uno de los temas importantes, cuando resuelves un tema de amparo, tienes que estar consciente de la cultura jurídica. Es decir, el ciudadano de a pie sabe que si no actualiza su propiedad en el catastro, cuando le llegan a expropiar, entonces le van a pagar menos de lo que cuesta. Entonces, el colegiado también tendría que atender al contexto y saber que hay estadísticas específicas que muestran un desconocimiento claro de lo que dice la Constitución. Pero a ver, déjame te pongo este escenario. Incluso si lo supieran, Eso es. el hecho de que se haya actualizado el catastro y las cantidades, evidentemente la valoración suba, pues también te va a implicar a ti pagar más impuestos. Es correcto. Y alguien va a ir a decirle a la autoridad, Oye, quiero pagar más quiero más, predial. oye, valórame más alto mi terreno porque ahora te quiero pagar más predial este año. Ah, caray, Correcto. Y pues además espérame. es un procedimiento mucho más complejo que indemnizar a valor comercial, porque el valor comercial no tienes que estar actualizándose porque el mercado se actualiza por sí solo y al momento que hagan la valoración, cuando se emite el decreto y hay que expropiar, pues entonces ya estará actualizado. No tienes que ir haciendo este tipo de cuestiones de cada que mejoro mi propiedad. Y a lo mejor esto pudiera ser para muchas personas algo no tan relevante,
Pero cuando hablamos de expropiaciones, estamos frente a uno de los actos más lesivos que puede generar el Estado a tu propiedad. Tenemos ejemplos en Latinoamérica de un temor fundado a un Estado que quiera ejercer de manera arbitraria la expropiación. No, y eso lo sabemos. Bueno, incluso los casos que han llegado a la Corte Interamericana. Así es. Entonces, aquí una nota que me gustaría hacer. Una restricción a un derecho humano, bien entendida, no es algo nocivo. Es por el contrario, algo benéfico. El problema lo tenemos cuando el Estado abusa de la utilidad pública para ejercer restricciones al derecho a la propiedad o al otro. Y por eso me gusta mucho tanto la Corte Interamericana como la Suprema Corte, donde sí han establecido no solo nociones de la utilidad pública, sino inclusive la obligación de que estas causas de utilidad pública estén en la ley aplicable, ya sea la Ley Federal de Expropiación o las leyes locales, donde se enumeren las causas de utilidad pública, pero además esto poderlo valorar a la luz de estas nociones que han establecido jurisprudencialmente. Primero, tiene que tener una clara función pública. Si me vas a expropiar, por ejemplo, en las primeras jurisprudencias de la Corte históricas, tú no puedes expropiar la propiedad de alguien para dársela a otra persona Claro, o a, ese es un caso buenísimo el que estás poniendo. o a muchas personas, Sí. porque no se trata, cuando hablamos de la utilidad pública, la Corte Interamericana ha dicho, entendemos bien común. Y el bien común no es agregativo, matemático, no solamente es voy a beneficiar a muchos en detrimento de uno, sino más bien es cualitativo. Voy a generar las condiciones que permitan desarrollarse y mejorar la sociedad democrática, sociedades, necesidades sociales, necesidades sanitarias, ecológicas inclusive, es más, estéticas. Si tenemos patrimonios culturales, pues bueno, tengo que expropiar esta propiedad a efecto de que no afecte este valor. Y el bien común, entendido adecuadamente, implica siempre que se trata de proteger los derechos esenciales del hombre y el desarrollo material y espiritual del mismo. Así lo ha dicho la Corte Interamericana. Y con esto que pueda alcanzar la felicidad. Entonces, si vas a expropiar, es porque esto va a permitir que la comunidad florezca. Y hay un autor, John Finnis, que por eso decía, a lo mejor estamos confundidos cuando decimos el orden público, la utilidad pública, son contrarios o antagónicos a los derechos humanos, porque muchas veces dicen, vamos a restringir los derechos humanos por este tipo de nociones colectivas. Dice, al contrario, el orden público, la utilidad pública, el bien común, tienen como parte fundamental de estos la protección de los derechos humanos. No hay bien común, no hay utilidad pública sin la protección de estos derechos u otros bienes constitucionales que permitan que nos podamos desarrollar de mejor forma. Como dice Irma, expropio, pero construye un hospital. ¿No? O un O parque, un parque, o o una carretera, efectivamente, o una exacto. carretera. Entonces, Sí. no son razones de Estado, no es denominativo. El Pero, Estado, pero en el caso que tú ponías, por ejemplo, alguien que diga, a ver, en este terreno, ¿cuántos metros? Tantos metros. Vive una familia. Voy a expropiar porque ahora quiero que vivan 10 familias. Yo creo que ahí no. Ahí me parecería que no. y la propia jurisprudencia viejita de la Suprema Corte con la que empezaron, te diría que no puedes expropiar para quitarle a uno sobre otros. Tiene que pasar al ámbito de lo público, de lo colectivo, beneficios para la comunidad, para la sociedad como tal, y atendiendo a ciertas necesidades que deben estar justificadas. Cuando construyen hospitales, cuando construyen escuelas, nos queda claro. Pero le vas a quitar nada más para dársela a otros, bueno, eso es totalmente arbitrario. Y además agrego que tiene una repercusión económica brutal. Los estados que hacen eso son estados que están destinados al fracaso económico porque nadie va a invertir. Así es. Nadie va a invertir, nadie va a poner, y ya no me refiero a inversión de millones de dólares ni a miles de metros cuadrados, me refiero al pequeño ahorrador, a quien dice, oye, o rento o compro, no, pues rento, y si viene una expropiación y me quitan, pues se lo van a quitar al propietario, yo nomás pago la renta. Que por cierto, ahora que lo menciona, doctor, justamente otra razón de este precedente, el por qué ir a la Convención Americana, es porque el anterior tratado
de Libre Comercio de Latinoamérica, de América del Norte, perdón, en el capítulo 11 establecía que en caso de expropiación a inversiones se debía pagar a valor comercial. Y la sala dijo, oye, ¿por qué estos casos en valor comercial y en los demás a valor fiscal? Beneficios extranjeros sobre nacionales, pero además, ¿por qué la inversión sí comercial y tu patrimonio, que como usted bien dice, que ya no es como antes donde sea accesible la vivienda y alguien pueda, sino que Es una es una inversión, vaya a inversión comprar un bien y inmueble justamente cuando una persona coloquialmente dice mi patrimonio, está hablando de su propiedad inmueble, de su de su casa, de su casa, de donde departamento. vive, de su familia, ahí vive su Entonces, familia. todavía las dificultades que hoy se tienen para adquirir vivienda y decir te voy a expropiar y te voy a pagar a valor fiscal y tú tienes que ir actualizando y si no, pues en caso de que te expropien ni modo, parece totalmente irrazonable a lo que debemos percibir como garantías contra la expropiación. Estos son límites importantes a limitar nuestro derecho humano a la propiedad. Oye, vamos a hacer una pausa, tenemos que hacer una pausa, pero antes no quiero obviar la mención que hacías de Finis, que es un autor y naturalista con el cual, digamos, ideológicamente no simpatizo tanto, pero en este punto que tú citaste tiene razón. Y es que a veces se ha puesto demasiado énfasis en concebir o caracterizar a los derechos humanos como derechos contramayoritarios que pudieran chocar con el interés, nociones como interés común o bien colectivo, etcétera, pero que bien vistos en las sociedades contemporáneas son también los derechos humanos protecciones de las mayorías. Por ejemplo, me gusta siempre poner el caso de los derechos de las mujeres. Las mujeres numéricamente ¿Son mayoría? son mayoría. Hay derechos específicos para las mujeres. No podemos decir que esos derechos son contramayoritarios. Son derechos que agregan al bien común. Es correcto. Y ese matiz que tú agregaste ahorita me parece de la mayor relevancia. Es muy importante y es una concepción que a veces vale la pena apuntar porque si no queda la impresión en la opinión pública de que los derechos humanos son así como para, bueno, el tema de defienden delincuentes, es para la persona marginal que cometió un delito, que mató a alguien y entonces le vamos a presumir que es inocente o le vamos a asegurar el debido proceso. Y no, los derechos humanos son para beneficio de la colectividad también. Hay esta dimensión que a veces, como te digo, Se pierde. se pierde y la recordaste muy bien, la recordaste muy bien. Bueno. Hagamos una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en esta conversación con nuestros invitados sobre el amparo directo en revisión 3050 diagonal 2020 y el tema de la expropiación. Si le quitan su bien inmueble, ¿cómo lo tienen que indemnizar? Aquí está, en esta sentencia, la respuesta. Regresamos. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este subprograma, ya lo dijo la Corte, para continuar en esta conversación con nuestros invitados sobre el amparo directo en revisión 3050 diagonal 2020. Irma Gómez, a ver, la propia Constitución, tú nos compartías el fundamento del artículo 27, dice, se puede expropiar por causa de utilidad pública, por razón de, digamos, beneficio colectivo, etcétera, pero esto también se tiene que justificar, ¿no? O basta con que la autoridad lo diga. La autoridad dice, para mí esto es causa de utilidad pública, por ejemplo, construir un tren o tal infraestructura, o pues yo creo que, mira, aquí ya hay un hospital, pero yo creo que se requiere otro hospital. O aquí hay una escuela, pero se requiere otra escuela. ¿Es materia también de argumentación eso, de demostración? Es tema de demostración. A ver, eh, partimos de que la autoridad efectivamente está emitiendo el decreto de expropiación porque el objeto para el que se emitió el decreto es de utilidad pública. Así lo manifiesta la Y autoridad. así lo manifiesta la autoridad. Ahora, yo me veo afectada porque me están expropiando y yo quiero que me demuestren que esa utilidad pública existe, puedo acudir ante, vámonos al juicio de amparo y decir, oye, ¿sabes qué? Yo creo que no es de utilidad pública, no sé, mis razones tendré y las expondré. Entonces será el juez o el órgano de amparo en la instancia que tengamos que llegar, ya sea en el amparo o en la revisión, en donde tendrá que demostrar la autoridad que efectivamente la obra que se está pretendiendo es para beneficio social.
En esa lógica, Irma, no tomamos la consideración de la autoridad como algo ya dado, como una verdad absoluta, sino que será materia de análisis eventualmente en un medio de defensa, como lo es el juicio, ¿no? Efectivamente, Y ahí se tendrá que acreditarse. tendrá que acreditarse y se argumentará. También el Efe- afectado, como tú muy bien dices, pues pon tus argumentos, ¿no? Exactamente, o incluso si hubiese necesidad de desahogar periciales para demostrar la posición que cada uno de ellos tenga, así tendrá que ser. Esto es importantísimo. Yo creo que las personas que están viendo el programa le van a poner mucha atención a esto que acabas de mencionar. Ahora, en este sentido, Isidro, la construcción, cuando ya la sentencia voltea a ver esos precedentes que están, por cierto, profusamente citados, esto es algo que a mí me gusta mucho en una sentencia siempre, pues una revisión muy puntual del marco convencional que rige. Aquí hay varios precedentes a los cuales se alude. Em, Tenemos un contexto en donde la Corte Interamericana dice justa indemnización, justa indemnización, que empata con eso que tú también mencionabas de reparación integral, etcétera, etcétera. Ayúdanos a entender mejor este concepto. Justa indemnización. Sí, precisamente en los textos, ya sean constitucionales o en los tratados internacionales, generalmente vamos a tener nociones un poco abstractas, que además es algo bueno porque permite a los tribunales que puedan ir ampliando estas determinaciones al momento de resolver sobre los casos que versan sobre este tipo de cuestiones. En este caso, en respecto a la justa indemnización, precisamente la Corte Interamericana en el caso Salvador Chiriboga contra Ecuador, en donde se expropia un terreno de 60 hectáreas en Quito para construir un parque, pues empieza a preguntar qué alcance tiene el artículo 21 de la Convención. Ya tocábamos el tema de utilidad pública, que efectivamente permite el progreso de una sociedad democrática, y en indemnización considera que para ser justa, pues tiene que tasarse a valor comercial. Y tiene que tasarse a valor comercial precisamente porque lo que debemos evitar es que la persona se empobrezca. Ahora bien, hay que entender que esto tampoco es, digamos, a rajatabla. Vamos a poner un ejemplo. Imagínense que tenemos una propiedad, tiene su valor en el catastro fiscal y tiene un valor comercial alto. Y pasa algo, ya sea un caso fortuito, fuerza mayor o inclusive algo del Estado que hace que disminuya dramáticamente tu valor comercial. Sí puede ser. O Y una o crisis, una una crisis. crisis Y entonces, financiera, económica, es vaya. correcto. Una pandemia, vaya. Digo, Eso. por poner un ejemplo reciente, En ¿verdad? ese caso, la indemnización debe tasarse precisamente en qué va a evitar que se empobrezca, la fiscal o lo comercial. Y precisamente en esos casos podría decir, ¿qué crees? El valor fiscal ahorita es mayor que el valor comercial. Entonces, ¿cuál vamos a optar? Siempre la protección más favorable. El valor comercial, porque es una regla, como usted bien dice, genérica, porque muchos catastros no se actualizan. Casi siempre, al menos en México, no sé en otros países, pero al menos en Exacto, México el valor catastral suele ser inferior claro, al comercial. al comercial, pero sin embargo, si por alguna razón el mercado hace que tu propiedad se devalúe demasiado y sea mayor la fiscal, entonces podríamos decir, con todo y lo que dice la Corte Interamericana, lo más benéfico en este caso sería el fiscal. Lo importante es precisamente que no exista un empobrecimiento, es decir, que tu propiedad sea tomada a un valor adecuado de tal suerte que esté de la mayor o de la mejor forma restringida la restricción y que te afecte de la manera menos posible, sobre todo en tu patrimonio. Oye, el ejemplo que pones es muy bueno y además me parece que tiene fundamento convencional también, porque tú dices, bueno, a pesar de lo que dice el 21, sí, pero acuérdate que el 29 de la Convención Americana, cuando tiene las reglas de interpretación, también dice, si hay una norma interna más favorable, se deberá estar a la norma interna. Entonces también el 29 de la Convención Americana te da pauta para jugar con un pro persona convencional, no nada más con un pro persona de fuente, tú citabas
en la primera parte del programa el artículo primero constitucional, pero también tenemos un artículo 29 convencional que dice le dice al intérprete, en este caso me parece que podría ser aplicable para nuestra Suprema Corte, busca aquella norma o aquella interpretación de la norma que permita una protección más amplia. Es correcto, y siempre es atendiendo al contexto, el caso concreto, porque nos ha enseñado la experiencia que pueden variar. Entonces, por regla general, estamos tranquilos que si viene la autoridad y expropia, primero, acredítame utilidad pública. Segundo, indemnízame a valor comercial siempre y cuando este sea mayor al fiscal. Y tercero, si por ejemplo muchas leyes, como ya lo mencionó Irma, ya pasaron 5 años y no las has destinado para la utilidad pública que me dijiste, reversión. Entonces, esto permite, insisto, restringir la restricción y limitarla de tal suerte que además sea razonable, siempre racional el ejercicio público al momento de afectar un derecho, como en este caso es la propiedad. Cuando, Irma, cuando queda ya fijada en estos términos la sentencia de la Corte, en la parte ya de la decisión, se establece una cuestión que luego ha sido por algunos abogados debatida y que creo que valdría la pena también ponerla en la mesa, que es el hecho de que la Corte regresa al tema al colegiado, esta especie de amparo para efectos. Algunos abogados dicen, porque esto pues obviamente no sé aquí cuánto tiempo se llevó, pero bueno, pues llegar a la Suprema Corte no es fácil. Amparo directo en revisión, quiere decir juzgado de distrito, o sea, bueno, vaya, o instancias locales allá en Jalisco, luego colegiado, luego corte, en fin. Y luego hay abogados que dicen, ¿para qué la corte regresa? Lo hubiera ya resuelto. ¿Qué le decimos ahí? A mí, yo me apunto que a mí también me preocupa, pero bueno. Sí. Sí, es este objetivo que existe de que la Corte sea un órgano constitucional. El órgano, la Corte lo que va a revisar es los temas propiamente constitucionales. A partir de que ya resuelve el tema propiamente constitucional, ya es facultad de los tribunales colegiados abordar los temas de legalidad. Desde el punto de vista del usuario, no sé si esa respuesta los deje muy tranquilos, porque dice, sí, bueno, todo eso técnicamente es impecable. Vaya, jurídicamente acabas de describir lo que es, pues así tiene que ser entendido. Pero el usuario dice, sí, pero al final esto regresa al colegiado y bueno, luego, en fin, por lo menos algunas semanas más se tardará pues, ajustar en resolver, etcétera, ¿no? Y ahí. ¿Y ahí qué hacemos? ¿Ahí qué hacemos? No sería, porque también he escuchado argumentos tanto de usuarios como de abogados que dicen, pues sí, es que yo creo que estas sentencias ustedes le dedican muchísimas horas. Esto no está de un día para otro, esto requiere, pues no sé, a veces semanas, incluso habrá asuntos que le dediquen ustedes meses. En todo caso, son muchas horas. Tienen un conocimiento puntualísimo, ahorita lo acaban de demostrar ustedes dos, del asunto. Lo conocen mejor que nadie. Entonces el usuario dice, pues ya resuélvemelo. Ya dime cuánto me tienen que pagar. ¿Cuánto me tienen que pagar? No, a ver, Es Isidro, una pregunta, no me lo había planteado. Desde luego hay una exigencia de justicia completa y pronta. Y esto en principio obliga a que si está en la posibilidad de un tribunal revisor agotar el estudio total del caso a efecto de que no reenvíe y se vuelva a determinar, pues debe hacerlo. Creo que hay una consideración importante. La Corte, atendiendo a esto, sí ha resuelto completamente un asunto, pero siempre bajo una concepción jurídica. Es decir, yo interpreto una norma y digo si es conforme a la Constitución, si la entendemos así. Y derivado de esto, la forma en cómo lo vio la autoridad, pues es erróneo. No lo voy a regresar al colegiado. De una vez, Sí, sí, sí. pero es un trabajo netamente jurídico. Sí. Aquí el problema que tenemos es que ya es una valoración probatoria. Lo toca regresar al colegiado, ¿por qué? Primero estamos en amparo directo, no hay pruebas en el juicio de amparo. Y las únicas pruebas que tenemos son aquellas que se refieren al valor fiscal que ya no nos sirve de nada.
Entonces, el propio colegiado tampoco va a cuantificar, sino que tendrá que ordenar a los jueces locales que precisamente ordenen, entre otras cosas, seguramente una prueba pericial en materia comercial para ver cuál es el valor que tiene este inmueble. Veo difícil que la Corte se meta en este tipo de cuestiones específicas probatorias, pero sí cuando está en sus posibilidades ya jurídicas ya resolver el problema, sí desde luego creo que ya no debe ser el colegiado. Y creo que la segunda sala de alguna u otra forma sí ha respetado esta cuestión. Yo resuelvo el problema constitucional, hago una interpretación distinta a la que hicieron los demás y derivado de esto de una vez resuelvo la problemática jurídica. Pero aquí ya estamos ante problemáticas de hechos, fácticas. Y creo que esto sí, inclusive, se vería difícil que la Corte se allegara de las pruebas necesarias, o sea, la Corte, quien podría decirle al colegiado, pues de una vez otorgo el amparo para el efecto de que le digas a la autoridad responsable. Déjame, te pongo el siguiente escenario. Suponiendo que en alguna instancia inferior, en este caso el quejoso y recurrente hubiera agregado ya esa prueba pericial, ya estuviera agregada Claro, y hubiera sido validada, sí, sí. no hubiera sido controvertida, en fin, en la secuela procesal. Entonces no hay razones por las cuales devolver al colegiado. Ya tienes todos los elementos fácticos y jurídicos para resolver el caso y creo que ahí sí no sería justificable el reenvío. Sabemos que la Corte no tiene que pronunciarse sobre las cuestiones de legalidad, pero si resolviendo las cuestiones constitucionales ya tienes la respuesta, pues sí, ahí sí tienes que, creo que es una exigencia del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, de que se haga a efecto de que ya no se dilate la resolución de este asunto, que como bien expresa usted, doctor, pues si ya llegó hasta la Corte, es que ya Es que ya lleva recorrió años, ¿no? Años. ¿Estás de acuerdo con Sí, esto de que totalmente. cuando se puede, vaya, habrá casos donde no se pueda, Exacto. pero hay que procurar, ¿no? Claro, pero en este tipo de asuntos de expropiación difícilmente vamos a tener el material para resolver, sobre todo porque bien lo dice Isidro, son cuestiones de valoración, de fijar una cantidad y de ahí a lo que sigue también hay que esperar un actualización de valores. No, y lo estoy pensando, por ejemplo, en casos que han llegado a la Corte de Derecho de Daños, donde igual, por ejemplo, daño moral, alguna cosita que ha llegado sobre daño punitivo. Bueno, en daño punitivo en una sí lo hicieron. Bien. En el famoso amparo directo 30/2013, sí lo Y en hicieron. responsabilidad patrimonial del Estado En también responsabilidad patrimonial. lo hemos hecho. Sí. Y ahora los precedentes ya evolucionaron para decir que, si bien por regla general el amparo no es un medio para indemnizar y establecer medidas como de no repetición, etcétera, ya Ahora poco a poco se ha venido. ya estamos analizando que hay casos que lo ameritan, Sí. lo justifican y necesariamente debemos pronunciarnos sobre esto. Y creo que ya va a tender a que realmente sea un recurso efectivo al Sí, amparo. y aquí mismo en el programa hemos analizado varias de esas sentencias. Es más, yo diría que ese criterio de que en el juicio de amparo es un juicio de restitución de derechos, pero no de búsqueda de indemnizaciones o de algún otro tipo de reparaciones, desde mi punto de vista ya incluso se podría decir tácitamente ha sido abandonado, porque hay ya varios en ese sentido. Irma Gómez, Isidro Muñoz, gracias. Gracias a los dos por ayudarnos a entender esta sentencia y gracias a usted que hace posible su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.